Carta al venerable maestro Raúl, México, Distrito Federal, a 29 de enero de 1976. Venerable maestro Raúl, salutaciones y adoraciones. Recibid mi saludo gnóstico. Permitidme hacer la última lucha a fin de salvar al bodhisattva del maestro Garga Kuichinis. Obviamente estas cartas están en mayúscula y subrayadas como lo hacía el maestro Samael Aumbeor. Acabo de remitir a dicho bodhisattva una carta reflexiva con propósitos evidentes. Miren ustedes que se dirigía era al bodhisattva, no a ningún maestro Gargakuchinis, al bodhisattva. Acabo de remitir a dicho bodhisattva una carta reflexiva con propósitos evidentes. Si todos mis esfuerzos fallecen con dolor en mi alma, me vería en la necesidad de no aprovisionarle más con mi energía marciana. Total, quedaría aislado, cosa que no deseo en verdad, pues aún espero un milagro. Aguardadme por favor y tened fe en mí. He estado en el tribunal del karma. La razón está de vuestra parte. Tenéis la razón. Os seguiré informando que vuestro Padre que está en secreto y vuestra Divina Madre Kundalini os bendigan. Samael Aumbeor. Carta de aislamiento. 4 de marzo de 1976. Mensaje para los hermanos del Sumum Supremum Santuarium de la Sierra Nevada de Santa Marta. Queridos hermanos gnósticos, paz inverencial. La presente carta tiene por objeto daros órdenes para controlar fuerzas. En modo alguno desearíamos perjuicios para el movimiento gnóstico internacional. Escuchen bien, para el movimiento gnóstico internacional. El maestro Ravolú dará las órdenes concernientes al aislamiento que habrá de hacerse al señor Julio Medina Vizcaíno. Había pues que encerrar a Julio Medina Vizcaíno. ¿Por qué? Porque estaba poseso de un Omacha en Silín. Habrá que trabajar con mis discípulos, los ángeles lunares de la antigua Tierra Luna. Yo por mi parte cooperaré en este trabajo esotérico. Este trabajo habrá de durar 30 días en cadenas continuos, en turnos de a 3 personas que cambiarán la guardia cada 3 horas de día y de noche. El último día se trabajará durante 24 horas con turnos de 13 personas. Objetivo: salvar el movimiento gnóstico, impedir daños, buscar la forma de triunfar. Firmado en México, Distrito Federal, el día 4 de marzo de 1976, por el patriarca del movimiento gnóstico cristiano universal, Samael Aumbeor. Como ven, amigos, aquí están los documentos. Aquí están. Yo tengo todos los documentos
gracias a Dios. Y puedo demostrar con hechos que el maestro Raúl nunca fue descalificado. Y con hechos y evidencias que el mundo entero testifica. No como dice el chisme de Óscar Uzcategui. No, falso. Traiciona la gran obra. Ataca al venerable maestro Raúl. Única posibilidad de liberación del maestro Samael Aumbeor. Ataca al maestro Samael al cerrarle el paso a su discípulo, al desfigurar su imagen, con las impresiones de un proceder absolutamente negativo, por odio, por envidia y por mitomanía. De modo que, mis amigos, aquí apenas empieza la gran batalla. Hay muchas más cartas, pero veamos algo al respecto para que se llenen ciertos vacíos. Yo tengo algunas obras escritas que ya no funcionan porque cumplieron su objetivo. Entre ellas está el Cristo triunfante Samael Aumbeor, como de 400 o 500 páginas. Otra obra famosa de los falsos, de los rituales gnósticos a la falsa iglesia gnóstica de Julio Medina Vizcaíno, el Anagárica de Julio Medina, como de 500 o 600 páginas. Y para que mi amigo Óscar se dé una idea de las cosas, cuando me tocó escribir el Cristo triunfante, Samael Aumbeor, lo llevé ante el maestro Raúl porque yo no le pregunté si era bueno, conveniente o no escribir. Obviamente yo siempre he estado dentro de la ley y el orden. Y lo llevé, fui a la casa de él. Yo vivía entonces en Cartagena y fui a la casa de él, que estaba ahí en Mamatoco, un caserío de Cartagena, de Santa Marta, ahí por la Quinta de Bolívar. Yo iba con frecuencia allá, entonces le llevé ese libro. Y le dije, maestro, yo he escrito esta obra. Tenga la bondad de decirme si está correcta, si se puede editar, si se puede lanzar o no, y yo ya la tenía editada. Un volumen grande. Se llama Los traidores del Cristo triunfante Samael Aumbeor. Y le cogió y ¿sabe cómo la examinó? Pues el maestro Raúl no fue a ninguna escuela, ni a ninguna guardería, ni tuvo letras, no sabía escribir ni leer. Pero eso era el Bodhisattva, o el Dhyani Bodhisattva, no el Bodhisattva Meramene, el Dhyani Bodhisattva que estaba animando la vida de Joaquín Enrique Amortegui Balbuena. No era, pues, apenas sí era ya maestro, ya era un maestro de iluminación. Y cuando llegó ahí salió pues en su vestimenta de campo, porque ahí está cerquita el océano, en la ciudad de Santa Marta. Salió ahí a un arenalcito, vivía en una casa humilde ahí, refugiado de los que lo perseguían para matarlo, pagados. Y llegué ahí y le dije, maestro, aquí le traigo esta obra para ver si usted le da visto bueno para lanzarla al mundo gnóstico. ¿Saben qué hizo el maestro Raúl? Cogió la obra, que es una obra voluminosa, como de 400, 500 páginas, grande, y de buen papel, gruesa. La cogió y le hizo así, así, mírenme bien. Les repito, él no sabía leer ni escribir en un principio, ya ahí sabía. Hermano, muy buena. Yo mismo le ayudo a distribuirla aquí y en la sede.
esa obra fue famosa, fue terrible, fue radical, fue una espada. Cumplió su función, ya no se consigue. También después le llevé la otra obra, esa como en 500 a 600 páginas, llamada De los sagrados rituales gnósticos a la falsa iglesia. Y me dijo, yo mismo la distribuiré, yo mismo en las sedes se distribuirá. O sea que eran obras del momento. Pero lo simpático es que él usó la misma intuición que usó en el Congreso de Guadalajara el maestro Samael Aumbeor cuando le llevaron unos estatutos y dijo, yo no necesito leer, yo tengo una facultad que es la intuición que me dice si esto sirve o no sirve. Y este payaso, y perdónenme que se lo anote, mi amigo Óscar Ucátegui, hablando basura de ese superhombre llamado Ravolú. ¡Qué ataque! ¡Qué descaro! ¡Qué atrevimiento! Sin ser del movimiento gnóstico Óscar Ucátegui. Él no es ni fue del movimiento gnóstico cristiano universal. Nunca, nunca militó en sus órdenes, nunca obedeció las ordenanzas del patriarca, donde el coordinador internacional mundial del movimiento gnóstico cristiano universal era y es el venerable maestro Ravolú. Pero del movimiento gnóstico cristiano universal, de la institución gnóstica cristiana universal de Colombia fundada por el maestro Samael Aumbeor, no de otros órdenes. De modo pues, mis amigos, que qué tan claras son las cosas. El Papa puede dar misa, puede dar la Santa Unción, puede envenenar el pueblo como lo tiene, y lo mismo pueden hacer los de acá, los de allá de México, los de las iglesias. Ellos no son del movimiento gnóstico cristiano universal y pueden hacer la barrabasada que quieran. Ellos no caen, ruedan, porque no tienen de dónde caer. Están en el fango, en el barro, esperando que se les llegue el último momento de funciones que cumplen aquí para pasar a la desintegración. Amigos, ustedes no son de los órdenes gnósticos. En sus órdenes gnósticos se hacen barbaridades, se hacen crímenes. Yo conozco centros de muchos años que tienen por jefe a Óscar Ucátegui, que están enfilados en sus órdenes, donde se le enseña a la gente, a los matrimonios, a las personas, que para el trabajo con la energía sexual, que tengan un hijo y se hagan la vasectomía, y que las mujeres se corten las trompas, que tengan un hijo y que después se corten las trompas y que se hagan la vasectomía. Me consta y tengo la gente que está dispuesta a jurar eso, porque eran de allá, que a todos se les enseñaba eso para que pudieran trabajar tranquilamente con la magia sexual. Esa es la gente de Óscar Ucátegui, esa es la gente de su segunda cámara y de su tercera cámara. Ellos pueden hacer lo que quieran. Los curas le dicen, siendo aún homosexuales, le dicen a un hombre y a una mujer, tienen aquí el matrimonio, pueden irse a fornicar, a adulterar y a reproducirse, y ya pueden ir a lo que quieran, a abortar. Pues eso es que en la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. De modo que esos no son los gnósticos, esos no son del movimiento gnóstico cristiano universal. El movimiento gnóstico cristiano universal se levantó a base de esfuerzos conscientes, de sacrificios conscientes y esfuerzos voluntarios. Veamos algo aquí al paso, ya para no mitigarlo, para no fatigarlo mucho. Veamos aquí algo. A partir de la reforma estatutaria
alcanzada en 1984, resolución número 0264 de 1985, se da un descanso en aquella terrible guerra institucional que por tantos años nos involucró y nos presentó ante el mundo de los fanáticos como unos violentos sin causa, unos peleadores sin Dios ni ley. Pero el venerable maestro Laurus jamás descuidó la doctrina en sí, y mucho menos la sabia orientación siempre en octavas superiores, ya alcanzada en forma elemental y sencilla los conceptos de contenido de la doctrina, ya depurando las prácticas, los grupos como obras son grupos del pueblo gnóstico. Internacionalmente, sus varias obras son maravillosas. El águila rebelde, orientando al discípulo, ciencia gnóstica, síntesis de las tres montañas, sus circulares, manifiestos, reformas y mensajes anuales, etcétera, etcétera. Que me muestren estos mitómanos la obra de ellos, que me muestren qué es lo que han escrito, qué es lo que enseñan, qué arreglan, qué aclaran de la doctrina. No son sino unos turistas de escenario en escenario presentándose como grandes iniciados, y ninguno de ellos da la nota, ninguno de ellos tiene doctrina, ninguno. Que muestren su doctrina, si es que son tan maestros. El movimiento gnóstico cristiano universal en el nuevo orden establecido, integrado en un solo cuerpo monolítico, se estableció jurídica y doctrinariamente en todo el continente americano, del polo norte al polo sur. Se estableció en casi toda Europa y hasta tocó el Medio Oriente. El tema del maestro Ravolú era los tres factores, los tres factores, los tres factores. Quería leerles, estimados amigos, aparte de esta obra, pero estoy bien a fondo, tal vez no alcanzo a leer. Sin embargo, les quiero anotar. Yo estuve en casi todos los congresos y eventos del movimiento gnóstico cristiano universal del maestro Samael Aumbeor. En casi todos. Estuve en los grandes asambleas o congresos de 1979. Estuve en los congresos en Bogotá. Estuve en los congresos en el Coliseo Inferior en 1985. Estuve en Bucaramanga, estuve en Pereira. Estuve también en los congresos en persona de Guadalajara con el maestro Samael, y en los congresos de Caracas en 1978. Yo estuve en todos los congresos. Me tocó participar con el venerable maestro Ravolú, viéndolo sufrir y luchar por recoger, según la orden del maestro Samael Aumbeor, la institución denominada Movimiento Gnóstico Cristiano Universal de Colombia, fundada por el maestro Samael Aumbeor en garras de Julio Medina Vizcaíno. Fue hasta 1985 cuando eso se logró, pero hubo guerras y guerras, y hubo persecuciones a muerte, y de eso no sabe nada Óscar Uzcategui, y no participó nunca en nada de eso. ¿De qué habla? ¿Cómo dice que tal o cual? ¿Cómo dice la historia del movimiento? Miren ustedes, por ejemplo, mis cassettes, miren ustedes ese gran congreso de Sevilla, España, del maestro Ravolú, donde fueron miles de gentes del mundo entero gnóstico. Miren ustedes ese gran congreso del Brasil, ahí están los registros, ahí están los congresos, están en las redes. Mírenlos ustedes, miren cómo el maestro Ravolú, que fue un hombre sin letras de ninguna clase, comanda mundial y universalmente un pueblo
el pueblo de los que son el ejército de salvación mundial. Miren ustedes ahí, enfrentado a esa multitud de 3 y 4 mil personas, dando enseñanza viva, dirigiendo como todo un gran guía de la humanidad, con esa humildad, con ese rigor de la ley, con esa fraternidad, curando enfermos, enseñando, repartiendo lo poco que le daban entre los mismos pobres y los mismos, digamos, coordinadores, los mismos de la Junta Coordinadora Nacional de Colombia que no tenían ningún otro sueldo. Miren ustedes, no crean que es fanatismo, no, yo tampoco tragaría entero. Mírenlo ahí en esa lucha, en mis cassettes, en mis videos, en todos los documentos que lo acreditan como tal, para que un tonto, un aventurado, como mi amigo Oscar Ucatille, venga a hablar del maestro Ramolú, venga a hablar de su obra esplendorosa y maravillosa, que a mí me consta aquí en la tierra y me consta también en otras partes, me consta. Y si él habla de lo que le consta, yo hablo de lo que me consta. Y tengo el asentamiento de los hombres auténticos y de los dioses. De modo pues, mi amigo, que estoy hablándoles con la carta en las manos, para que se quiten esa pesadumbre de que Oscar Ucatille dijo esto o aquello, de que tiene 400 misioneros, 400 lobos feroces, que van a ver cómo van centros para que le coticen y lo alaben y para que lo idolatren. No, señor, mi amigo Oscar es otro mitómano de la gran cosecha, es el mitómano del momento, amparado y protegido en una institución de ellos. Ellos no son del movimiento gnóstico, cristiano universal del nuevo orden. Ellos no son de nuestro orden. Ellos hablan de la gnosis como hablan los curas del Cristo. Está bien que hablen de la gnosis, está bien que difundan, y está hasta bien que vayan a la segunda, a la tercera cámara a darse el pan y el vino de ellos, porque ninguno de ellos está limpio de corazón, porque ni aún un maestro está limpio de corazón, siendo de la primera montaña para ejecutar el ritual del pan y el vino, lo profanaría. Por eso el venerable maestro Raúl, siendo el que era, en el Congreso de 1985 se le preguntó, en el Coliseo Cubierto, en el Coliseo Menor de Colombia, le preguntó si él estaría en condiciones de realizar un ritual en otro lugar. Y dijo, yo no estoy preparado para realizar esos rituales. Un maestro, un venerable maestro, porque miren ustedes, mientras un maestro, pues no él, pero cualquier maestro que llegue a primera montaña, y el maestro Raúl era de segunda, mientras un maestro cualquiera no haya encarnado los cuerpos de oro, no sea capaz de transmutar el plomo en oro, es decir, la baja personalidad en los valores del espíritu, mientras no pueda hacer eso, no puede tampoco transmutar el pan en su carne y el vino en su sangre. Lo que le están dando a la gente es lo que siempre se les dio, con lo que la Iglesia Católica, Apostólica y Romana criminalmente tiene envenenados a la humanidad entera desde hace 2000 años, con su pan y su vino, con sus túnicas, con sus mitras, con sus poses, con su pietismo, con su idolatría. Así están ahora los que no son del glorioso movimiento gnóstico cristiano universal de nuestro venerable maestro Samael aún peor. Ellos tienen derecho, ellos pueden hacerlo. Nosotros dijimos que no iríamos a profanar más los sagrados rituales, que no iríamos tampoco a pisotear las margaritas, impartiéndole nuestro fondo de la ira, la codicia, la lujuria, la envidia, el orgullo y la pereza que nos constituye
Darle eso a nuestro prójimo es darle porquería, es darle inmundicia, es envenenarlo. Es darle una pócima para tenerlo allí arrodillado y pendiente y dependiente de mi propia condición egoica, de mi propia condición satánica. Y por eso nosotros retiramos en boca de nuestro venerable maestro Raulú esos ritos, esa segunda cámara, esa tercera cámara. Por eso la retiramos, no porque no sea de la doctrina del maestro Samael Aun Weor, porque él como Cristo pudo darla y ejecutarla porque en él la realizó, pero ninguno más la ha realizado, excepto su discípulo amado, su discípulo, el gran maestro Raulú, a quien él le da cartas, poderes y documentos, a quien él tiene hasta el fin en cuando se presenten aquí el maestro Samael haciendo llover fuego y la gran águila, el maestro Raulú acompañándolo. Estamos en los fines de la humanidad y negarle, cerrarle el paso al conocimiento de la tabla de salvación, a quedarse en lo descartado, quedarse en lo trascendido, quedarse en aquello del pseudoespiritualismo, quedarse en aquello es rezagarse en el movimiento que conduce a la liberación, porque el movimiento se renueva de instante en instante y porque nosotros no nos hemos capacitado para salir del estado en que nos encontramos. Así que los que se quieren quedar, pues allá ellos, no son gnósticos, no son del movimiento gnóstico cristiano universal internacional, no guardan su orden, no obedecen las ordenanzas de nuestro patriarca Samael Aun Weor y se disculpan y se camuflan de tales o cuales como simples impostores, como simples payasos del gnosticismo, del esoterismo auténtico. Esos no tienen entrada. Amigos, está bien que se conozca la gnosis, pero no está bien que se quede en el pasado, que se queden las etapas superadas, que se conviertan ellos como en actores sin ser siquiera calificados, que se decreten ellos como Cristo repartiendo pan y vino, que se decreten ellos casando y orientando gente si ellos mismos no son reales. Amigos, otra vez les pido a ustedes perdón por estas cosas, les enfatizo, les pido, les ruego el favor, por lo menos les digo, de ver esto. Yo tengo en mi página algunos videos que ustedes bien pueden verlos, también los encuentran en YouTube. Cómo se desfiguran las grandes doctrinas del propio maestro Samael Aun Weor. Miren, ahí se las dejo consignadas. El título es Cómo se desfiguran las grandes doctrinas del venerable maestro Samael Aun Weor, con una corta introducción de mi persona. Dos, paréntesis, aclaraciones en doctrina. Pueden allí verlos, de mi autoría, auténtica y documentada. 3, gnósticos y agnósticos, proclama. Pueden verlos, para que tengan documentaciones serias. 4, de los sagrados rituales gnósticos y su profanación. Tema 1. Tema 2. Tema 3 es la última cena, los gnósticos y el dogma. 4. Documental del origen real del gnosticismo. 6 videos o secuencias. Los traidores del Cristo triunfante, Samael Aun Weor, es un libro que ya no se consigue. De los sagrados rituales a la falsa iglesia gnóstica de Julio Medina Vizcaíno, no se consigue. Gnósticos y agnósticos. Este es este librito. Si quieren se los envío. Aquí hay un recuento histórico, un cíclico, aún de mis giras y aún de cómo se cerró
la institución pública Movimiento Gnóstico Cristiano Universal de Colombia, como pues del Nuevo Orden. Aquí hay una historia completa de eso. Si ustedes no lo consiguen, se llama Gnósticos y Agnósticos. Yo con mucho gusto se los mando por correo. Miren ustedes, también hay otro libro mío que les sirve mucho, que se llama De lo conocido a lo desconocido. Ahí lo ven en mi página. Y si no, yo con mucho gusto les hago llegar copias. No por mí, sino por el conocimiento, sino para que ustedes no traguen más entero, sino para que ustedes, los mismos llamados gnósticos, no marchen hacia la confusión reinante, porque estamos perdiendo la oportunidad de alcanzar nuestra propia liberación, de participar en la isla del éxodo, de evadirnos, de salirnos, de escaparnos de los acontecimientos que en este momentico se están dando en el mundo, de las guerras y rumores de guerra, de las torturas, de la flagelación, del hambre, de los venenos, de la muerte. Para escaparnos de ahí, solo hay una posibilidad: los tres factores de la revolución de la conciencia realizados y encarnados aquí, encender el fuego sagrado de Maha Kundalini, y como recomendación postrera, como recomendación última que les quiero dar a ustedes ante el tronar del pensamiento, hacer que ese libro maravilloso llamado El Colus o Planeta Rojo se vuelva carne en ustedes, para que conozcan la verdad, porque el que encuentra la verdad es libre, mis amigos. El que encuentra la verdad es libre. Así que la verdad es ese libro, El Colus o Planeta Rojo. No necesitan más, sino obedecer, sino consagrarse a realizar ese libro con todas las disposiciones correctas, a realizar ese libro, a salir al mundo astral, a verle la cola y los cachos a toda esta mano de impostores, de traidores y de mitómanos que nos rodean por los 4 puntos cardinales de la tierra y de la naturaleza. Amigos, les pido mis excusas por la tardanza, les invito a ver estas obras, a ver estos videos, a que ustedes comprendan correctamente que nosotros somos los gnósticos del movimiento gnóstico cristiano universal que creó el maestro Samael Aun Weor para llevar su doctrina, que no somos de ningún otro orden, que no pertenecemos a ningún otro orden, que los otros órdenes son eso, otros órdenes. Amigos, hasta pronto. Muchas gracias.